Continuando con las clases virtuales de matemática para los estudiantes de primero de secundaria, el día de hoy vamos a tratar el tema de planteo de ecuaciones. Vamos a plantear ecuaciones. Bien, en primer lugar, vamos a comenzar. Un número. Nosotros no conocemos qué número vamos a trabajar, entonces nosotros le ponemos una variable, una letra. Le vamos a poner una letra X. El doble de un número. La palabra doble significa 2 de multiplicación. Vamos a multiplicar por 2 a quién, al número. Como el número no lo conocemos, le ponemos entonces 2x. Eso sobreentiende que acá ya se está multiplicando por eso. Doble de un número significa que le vamos a multiplicar por 2 a dicho número. Triple significa que lo vamos a multiplicar por 3. Cuádruple lo vamos a multiplicar por 4. Quíntuple lo vamos a multiplicar por 5. Muy bien. Vamos a ver. Ahora vamos a ver la diferencia entre la presencia de la coma y cuando no hay la coma. Bien. Aquí, por ejemplo, el primer caso. El triple de un número. Triple hemos dicho que es 3. Lo vamos a multiplicar por 3. Ahí estamos multiplicando por 3. ¿A quién? Al número. Como no conocemos, X. Cuando viene la coma, se queda hasta aquí nada más. Multiplicamos por 3 a dicho número. Aumentado significa que le vamos a sumar. ¿Sumar cuánto? 5. Muy bien. Entonces esto vendría a ser el significado del triple de un número aumentado. El triple de un número aumentado en 5. Ahí está. Pero ahora, esto es cuando hay coma. Pero cuando no hay coma, ¿cómo va a ser? Cuádruple. Vamos a multiplicar por 4. Pero vamos a multiplicar por 4 ¿a quién? En esta parte, cuando ya no hay coma, le agregaremos un paréntesis. Muy bien. Y dentro de ellos, ¿quién va a ser? ¿Cuádruple de quién? ¿Por quién vamos a multiplicar por 4? Al número disminuido en 7. O sea, x menos 7. Disminuido significa que voy a restar. Entonces, esa es la gran diferencia entre la presencia de la coma y cuando no está presente la coma. Cuando está presente la coma, no hay paréntesis. Cuando no está presente la coma, sí está presente el paréntesis. Y viene, aquí ve, cuádruple, 4 ¿por quién? Por los paréntesis y abro paréntesis, ¿sí? Y coloco y escribo dentro del paréntesis, número disminuido menos 7, hasta donde llegue esta expresión. Muy bien. Cuarta parte significa que yo voy a dividir entre 4, ¿sí? Lo voy a dividir entre 4, ¿a quién? ¿Cuarta parte de quién? De un número. Lo voy a dividir entre 4 a un número. Pero también puedo hacer esto igual a 1 sobre 4 por x. Cuarta parte puedo significar que lo divido entre 4 o que lo multiplico por un cuarto. ¿Sí? Muy bien. La edad. Nosotros no lo conocemos cuál es la edad que tiene una persona, por lo tanto le ponemos una variable, hemos dicho, ¿no? Bien, dentro de 5 años, dentro significa a un futuro. Por ejemplo, si yo tengo 20 años, dentro de 5 años, ¿cuántos años tendré? 25, ¿verdad? ¿Qué he hecho? Sumar. Como yo no conozco la edad que yo tengo actualmente, le hemos puesto dentro de 5 años. Entonces significa que dentro de 5 años, ¿cuánto voy a tener? E más 5. La edad actual, E. Hace 5 años, si ahora actualmente yo tengo 22, digamos, por ejemplo, hace 5 años, ¿cuánto yo tendría? 17, a ver, yo he tenido 17, ¿verdad? Entonces, he restado. Pero actualmente en este caso no conozco la edad. Entonces hemos puesto E. Hace 5 años, ¿cuánto sería? E menos 5. Entonces, de esa manera es el planteamiento que nosotros hacemos de expresiones con respecto a una variable. Entonces, ahora vamos a plantear una ecuación. Una ecuación es una igualdad de dos expresiones donde incluyen una variable, ¿sí? Una sola variable. Vamos, la suma, a ver, la suma. ¿Qué me dice? Que voy a sumar. ¿Quién voy a sumar? 3 números. Pero esos números, voy a sumar 3 numeritos. Voy a sumar 3 numeritos. 1, 2, 3 numeritos. Ahí voy a sumar esos numeritos. Pero ¿cuáles son esos numeritos? Esos son números consecutivos. Cada vez que a mí me diga un número consecutivo, voy a empezar. Primer número. Vamos a escribir aquí. Primer número. X. Segundo número.
segundo número. Como me dice consecutivo, significa que yo le voy a sumar 1. Y tercer número. Le sumo 1 sería x más 2. Entonces, ¿cuáles son los números consecutivos? Los tres números consecutivos. Cada vez que me digan consecutivo voy a sumarle 1 al anterior. Entonces sería el primero x, el segundo x más 1 y el tercero x más 2. Ya está, ya sumé los tres números. Pero la suma de esos tres números es igual a ¿cuánto? 200. La palabra es significa igual. Ahí está. Entonces ya tengo una ecuación. Una x más otra x más otra x, 3x. 1 más 2, 3. Muy bien. 116, 3x. Muy bien, el 3 está sumando, pasa a restar. 216 menos 3, 213. Muy bien, entonces x es igual a 213 sobre 3. Entonces significa que yo estoy dividiendo. ¿Cómo divido ahí? 213. Una cifra, pero 2 es menor que 3. Entonces tomo dos cifras. 21 entre 3. Esto muy bien sé que eso es 7, porque 7 por 3, 21. Luego paso a la siguiente cifra, que sería 3. 3 entre 3, 1. Entonces 213 entre 3, 71. ¿Cuál es el primer número? 71. Entonces, esto es 71, 71 más 1, 72, 71 más 2, 73. Ahí están los tres números consecutivos. Pero me piden el mayor. Entonces, ¿el mayor quién es? Este vendría a ser el mayor de los números. Muy bien, muy bien. Continuando con la explicación de los ejercicios. El siguiente problema. El triple de un número aumentado en su quíntuple es 160. Haya dicho número aumentado en 5. Muy bien, vamos a ver. El número, nosotros no lo conocemos, por lo tanto le ponemos una letra, una variable, x le he puesto. Ahí vemos la presencia de una coma, entonces no va a paréntesis, no va a ir paréntesis y vamos a ver, triple 3, vamos a multiplicar por 3. Pero como no hay paréntesis, significa que solamente lo multiplico por 3 aquí. Solamente al numerito. Muy bien. Aumentado significaba sumar. ¿En cuánto? Quíntuple. Quíntuple. Significa multiplicar por 5. Aquí no voy a multiplicar por 5. ¿De quién están hablando? Aumentado en su quíntuple. Están hablando del número. Entonces, ¿el quíntuple de quién? Del número. Entonces, viene a ser 5 por x. ¿Cuánto es el resultado? O sea que todo ese resultado es igual a ¿cuánto? 160. 3 más 5, 8x es igual a 160. El 8 que está buscando pasa a dividir y de esta manera 160 entre 8 quedaría 20. ¿Cuál es el número? 20. Pero me piden aquí, haya dicho número aumentado en 5. Me piden x más 5. Esto sería 25. Pasamos al siguiente ejercicio. Vamos. La suma de dos números. Me están hablando de dos números. Como nosotros no lo conocemos, le ponemos dos variables, x y y. Bueno, la suma ¿qué significa? Voy a sumar estos dos números. ¿Es cuánto? 45. ¿Y su diferencia? ¿Qué significa diferencia? Diferencia significa la operación de la resta, la sustracción de x y y de esos números. Y su diferencia, están hablando de los números, la resta de aquellos números. ¿Cuánto vale? 5. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver cómo resolvemos. Este es tenemos dos ecuaciones, un sistema de ecuaciones. Y nos damos cuenta que y está con positivo en la primera ecuación y y está con negativo en la segunda ecuación y en el mismo lado izquierdo. Cuando eso ocurre, cuando veamos eso, simplemente los tachamos, los cancelamos, se llama, se dice. Entonces, luego, ¿qué hacemos? Si en el lado izquierdo sumo, en el lado derecho también sumo de la igual, da x más x, 2x. Sume acá, entonces voy a sumar acá. 45 más 5, 50. El 2 está marcando, pasa a dividir. 50 entre 2, 25. Ya encontré x. Ahora, ¿qué hago? Reemplazo. X vale 25. 25 más y igual a 45. Y lo bajo. Este está con positivo, pasa con negativo, o sea, pasa a restar. ¿A quién resta? Al 45. 45 menos 25 quedaría 20. Bien, haya el mayor de dichos números. ¿Cuál es el mayor? 25 o 20. Muy bien, sabemos que el mayor, entonces nos damos cuenta que el mayor es 25. Muy bien.
Pasemos al desarrollo del siguiente ejercicio. Dentro de 5 años tendré el doble de la edad que tenía hace 5 años. ¿Qué edad tendré dentro de 3 años? Muy bien, la edad actual que nosotros no la conocemos, así que le ponemos una variable, una letra X en este caso. Dentro de 5 años, si actualmente tengo X años, dentro de 5 años, ¿cuánto sería? Hemos dicho que tenemos que sumarle X más 5. Hace 5 años, o sea, dice, dentro de 5 años. Dentro de 5 años, ¿cuántos años tendré? X más 5. Muy bien. Tendré. Ah, me están hablando de en aquel momento. En aquel momento, ¿cuánto voy a tener? X más 5. Tendré. Esa palabra tendré significa el igual. El doble. Ah, el doble significa que vamos a multiplicar por 2. ¿A quién? El doble de quién? De la edad que tenía hace 5 años. La edad que tenía hace 5 años, ¿cuánto era? Si actualmente tengo X, hace 5 años, ¿cuánto voy a tener? He tenido X menos 5. Entonces aquí vamos a escribir X menos 5. X menos 5 es de la edad que tenía hace 5 años. ¿Qué le está faltando aquí? El paréntesis, porque el paréntesis engloba todo. Todo eso es lo que yo tenía hace 5 años. Muy bien. Vamos a resolver esto. El 2 está multiplicando a todo el paréntesis. El 2 multiplica el X, que sería ¿cuánto? 2X. Menos 2 multiplica con quién? Con el 5. 2 por 5, 10. ¿Quién es mayor, X o 2X? Muy bien, nos damos cuenta que es 2X. Este está con positivo, se sobreentiende siempre que cuando no hay signo es positivo, pasa con negativo. ¿Qué me queda? 5, positivo. El 10 que está con negativo pasa con positivo 10. Pero se entiende que el positivo ya no se escribe. ¿Cuánto queda aquí? 15. 2x menos 1x queda x. Entonces, actualmente, ¿cuántos años yo tengo? 15 años. ¿Qué edad tendré dentro de X? 3 años. A ver, vamos a ver con la respuesta. Entonces la respuesta ¿qué será? Edad que tendré dentro de 3 años. Me están pidiendo X más 3. Actualmente tengo X años y dentro de 3 años será X más 3. Si actualmente tengo 15, dentro de 3 años sería 15 más 3, 18 años. Esa vendría a ser mi respuesta para el último ejercicio.